Amigos, llegó el momento de platicar de esta película que se llevó 12 minutos de ovación en el Festival de Cannes. O Cannes, como le quieras decir. Por supuesto que estoy hablando de la película del rey del rock and roll, Elvis Presley. Antes de seguir, sí te tengo que aclarar que si tú no eres fan de Elvis, esta película de todas formas te va a gustar mucho. Y si eres fan, te va a encantar. Esta película la dirigió Baz Luhrmann, que seguramente lo ubicas por El Gran Gatsby, Romeo y Julieta, un montón de películas hizo este señor. Vean nada más, acá se las dejo algunas de ellas. Y bueno, es evidente que trata de la vida de Elvis Presley, pero en este caso es a partir de la visión de Tom Parker. ¿Y quién es Tom Parker? Bueno, él es su representante, su manager. Y está padrísimo porque en este caso él empieza a contar la historia, pero no por eso significa que diga solamente cosas buenas de él, sino que empezamos a ver las visiones de todo lo que él tenía como vicios o lo que también tenía Elvis como vicios. Ojo con eso, porque en la mayoría de las historias en donde el representante, el amigo, el compañero está narrando la historia, te lo ponen súper en alto, y en este caso no. En este caso vamos a ver las cosas buenas y malas. Es una película un poco larga, de 2 horas con 39 minutos, poquito nada más. Pero bueno, estamos hablando de la historia del rey del rock and roll, entonces el tiempo no nos alcanza, se nos pasa súper rápido e incluso creo que nos hace falta un poquito de tiempo para que nos representen un montón de cosas. Si eres muy fan, vas a sentir que te va a faltar un poquito, pero hay que pensar en que toda la historia no podía ser resumida en tan poco tiempo. Aquí vamos a ver por supuesto el desarrollo de Elvis, de cómo creció, de dónde se inspiró, qué era lo que quería, cuáles eran sus objetivos. Y acá nos empezamos a preguntar si se trata de despegarse de las cosas o de alejarse, porque son cosas muy distintas. Y por supuesto que Tom se lo presenta y se lo deja súper claro desde el inicio de su carrera, o por lo menos desde el inicio de sus tratos. Se trata de hacer lo que sea con tal de lograr los objetivos, pero empieza a haber una pregunta muy extraña que es: ¿tú dejarías de ser quien eres por lograr ese objetivo? Imagina que tú tienes un sueño y en ese sueño quieres ser como tú eres y sabes que lo vas a lograr, sabes que vas a ser un éxito, pero de repente te empiezan a decir: no, debes ser distinto a lo que ya eres. Si quieres lograr esto, debe ser de esta forma, no como tú eres. Y esta es una de las cosas que le pasan a Elvis en toda su carrera y vamos a ver si lo resuelve, o mejor dicho, cómo lo resuelve. Y aunque tú podrías buscar la biografía fácilmente en Google, en este caso vamos a ver una visión de película, porque si estás buscando tal cual leer la biografía, eso no va a pasar, pero también puedes buscar un montón de documentales que aquí te dejo algunos de ellos por si eres fan. O por si te empiezas a volver fan a partir de esta película. Sí puedo decir que es una película inspiradora, que es motivacional, un poco aspiracional, porque nos muestran a un Elvis que tiene objetivos, que tiene necesidades, que tiene problemas, que tiene compromisos y todo lo que se va encontrando en el camino, o los obstáculos que le van llegando, mejor dicho. Curiosamente todas tienen que ver con Tom Parker, porque él le ayuda a crecer, pero al mismo tiempo le hace algunas cosillas que lo llegan a afectar muchísimo. Entonces, ok, sí, debes cumplir tus sueños, debes pensar en lo que quieres, pero ojo, hay que tener una mente fría, hay que ser calculador y hay que ver a tu alrededor. Creo que es un punto que le hace falta a la película. De repente no nos muestran tanto contexto en general de las cosas que están ocurriendo. Sí nos dicen uno que otro dato, algún suceso importante, pero le hace falta un poco más. En esos años, imagínense, Elvis falleció en el 77, 1977, y su carrera duró bastantes añitos. Entonces en ese tiempo pudieron pasar muchísimas cosas, y pasaron, y cosas muy importantes, tanto en la música como en la política, como en la sociedad, y principalmente en la sociedad, porque Elvis fue un antes y después en esta situación del racismo y de la música y de lo intercultural. Aquí estoy en un conflicto personal porque a mí la película me encantó, me emocionó muchísimo, me hizo sentir muchas cosas. Uno entiende por qué es el rey, por qué le dicen Elvis, el rey. Pero al mismo tiempo me pongo a pensar que hacen falta tantas cosas, tantas canciones que pudieron mostrar, tantas escenas, tantas cosas de la vida de Elvis. Pero otra parte de mí dice que se calme, que solo fueron 2 horas con 39 minutos y que uno quiere una película de 6 horas casi para poder abarcar todo lo que vivió Elvis, todo lo que hizo, todo lo que pasaron los de su equipo, no solamente él, y todo lo que pasó su familia. Eso sin contar las adicciones, que por supuesto que tenemos en mente desde que nos empiezan a decir que van a decir cosas buenas y malas del rey del rock and roll.
Yo no sé por qué no mostraron a Elvis cantando Guadalajara o Elvis boxeador. Ok, esto es un pequeño spoiler. Pero sí, si tú esperas ver completas presentaciones, el concierto que dio en el estadio, no las vas a ver. Es más historia que musical. Pero sí, claro que nos muestran un poco de Elvis cantando, componiendo, escribiendo, tocando las canciones. Y una cosa súper importante, sin decirte spoiler, la escena final es preciosa, me encantó. Y una que otra persona en la sala estuvo llorando y yo los entiendo, amigos. La película además tiene algunas escenas reales, algunos videos que recopilaron y lo pusieron ahí para que vieras un poco de la realidad de lo que vivió Elvis. Y amigos, la producción que tiene la película es enorme. Cómo recrearon todo lo que estaba pasando en ese entonces. De repente en una sola escena tenemos distintas tomas para ver cada detalle de lo que está pasando. Ahora, no te he platicado de quién personificó a la leyenda. Sí, ya te platiqué que Buzz y todo este rollo, que muy bonito, que una persona muy inteligente. Es nada más y nada menos que Austin Butler. Y si tú no sabes quién es, bueno, te lo presento. Él creció desde los 12 años con su guitarra. Él ama la música, vive de la música y de ser actor. Empezó desde muy pequeño y ahora que le dieron esta oportunidad, quiero que tú le des esa oportunidad, que veas por qué está siendo tan exitosa esta película. Y es muy curioso porque antes de que lo veas, que le veas la cara, la misma película juega contigo y no te lo presenta tal cual, solo hablan de él, empiezan a platicar, se escucha entre voces, de repente escuchas un poquito de lo que canta o cómo empieza a prepararse mentalmente antes de un concierto y lo ves en el escenario. Y cuando lo ves en el escenario, dudas como la gente que está enfrente de él, si va a cantar bien, si realmente se va a mover como Elvis, y te llevas una sorpresa enorme. Por eso quiero que tú le des una oportunidad y me digas si te enamoraste igual que yo en los comentarios. Por supuesto, en segundo lugar tenemos a Tom Hanks como Tom Parker. Y qué buen personaje, de verdad se da a odiar muchas veces. De repente te preocupas por él, de todo lo que está pasando, de repente lo entiendes. Muy bien Tom Hanks, siempre te llevas nuestro corazón. De repente vas a escuchar algunas frases icónicas, vas a ver escenas que son épicas también de actuaciones que ha tenido Elvis. Y es por eso que es un arma de doble filo, porque empiezas a pensar cómo hubieran recreado ciertas cosas que a uno le encantaban de Elvis. Y por todo esto es muy importante que regresemos a tener en mente que en este caso es una visión de El Coronel, de Tom Parker. Es como si él actuara como un testigo en la historia, pero al mismo tiempo forma parte de ella, al mismo tiempo es un personaje dentro que toma decisiones muy importantes. Como dato extra y como chismecito, déjame contarte que Alana Nash, quien se encargó de la biografía de Tom Parker, dice que no está de acuerdo con lo que están mostrando en esta película, que hay muchas cosas que no son reales, otras sí son reales, que algunas muestran a Tom como alguien muy malo y en otras muestran a Elvis incluso como alguien también muy malo, y que las cosas no ocurrieron así. Es una película buena, a mí me encantó, la adoré, la voy a ver 1000 veces, pero como siempre vamos a ver los puntos buenos y los puntos malos de Elvis. Como primer punto bueno vamos a poner la actuación de los personajes. De verdad, qué señores personajes. Como segundo punto también voy a poner las frases que decía Elvis de vez en cuando y que lo puedes ver en algunos documentales, videos o entrevistas de él. Aquí también las dicen y uno se emociona un montón cuando las escucha. Como tercer punto voy a poner la escena final, que no por eso significa que sea menos importante, pero en esta escena sientes tantas cosas. Es preciosa de verdad. La edición, wow, se ve que le dedicaron un montón a la edición, a la escenografía, al vestuario, a buscar al cast correcto, todo, la producción es hermosa. Y por último, me encantó el extra que de repente metieran videos reales de lo que pasaba en ese entonces. Ahora vamos a hablar de lo malo. Aquí sí te tengo que decir que antes de hacer el video no encontraba qué podía hacer algo malo, qué me faltó, qué necesitaba ver. No sé si era porque todavía tenía muchísimo la emoción de la película y creo que todavía me dura, pero sí podemos ponerle algunos peros para aquellos que son muy fans y para aquellos que son demasiado exigentes. Nos hizo falta saber un poco más de esta esencia personal. Se lo atribuyo a que era la mirada de Tom Parker y que era un poco testigo y partícipe de las cosas. No es un narrador omnisciente que sabe todo
todo de la vida, los secretos y demás, agregaría el hecho de que no muestran tanto el contexto de lo que está pasando. Si de repente lo mencionan muy rápido y nos muestran algunas cosas, seguramente a alguien no le va a gustar el maquillaje de cuando Elvis ya estaba crecidito, con un poco de peso, pero claro, de todas formas en ese entonces todo era muy extravagante, así que se lo voy a atribuir a eso. Y la verdad es que solamente estoy justificando todos mis puntos malos porque a mí me encantó la película. Como siempre, tú tienes la última decisión y tú tienes la mejor respuesta porque son tus gustos, y espero que me comentes aquí si te gustó la película, si la esperabas, si crees que le faltó, si crees que le sobró. Cuéntamelo todo en los comentarios y también te voy a dejar mis redes sociales para que ahí platiquemos: Instagram, Facebook, Twitch, todo te lo dejo aquí abajo para que solamente le des clic y estemos en contacto. Agradezco como siempre a Cinemex Solesta por invitarme a ver esta película en su función de preestreno. Y recuerda seguirme en TikTok y en Instagram porque ahí hago el filtro informativo y te cuento de las noticias de todo el día respecto a series, películas, cine, videojuegos, cómics. Ahí te lo voy a contar todo en menos de 1 minuto y medio. Yo soy Dafne Cuevas y muchísimas gracias por ver.